buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de un tema preocupante, de un tema que viene arrastrándose hace tiempo, que distintos gobiernos y el Estado en general se ha ido haciendo cargo cada vez más de este problema, pero así todo hoy día es relevante. Durante el año 2020, más de 8.000 establecimientos participaron en el estudio que hizo la JUNAEB sobre este mapa nutricional. Sobre el tema vamos a hablar con la directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y nutricionista, Rinat Ratner. ¿Cómo estás tú, Rinat? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, Miriam, gracias por invitarme. Siempre un gusto estar contigo conversando temas tan contingentes. Oye, hablábamos en un comienzo sobre este tema del mapa nutricional 2020 que hizo la JUNAEB. Recordar que por el tema de la pandemia, del COVID, está en este momento muchos de los colegios, y estuvieron muchos de los colegios absolutamente cerrados. Le correspondió mucho a los padres y apoderados el hacer estas mediciones. Y resulta que las mediciones los resultados han sido bien preocupantes, sobre todo en pequeños, prekinder, kinder, primero y quinto básico. Y obviamente también en primero medio fue donde se hicieron este estudio específicamente. Cuéntanos un poquito qué pasa con esto, porque parece ser que más de la mitad de los estudiantes presentan sobrepeso y obesidad. Mira, las cifras son preocupantes. Debo sí decir que, claro, la metodología cambió en relación a los otros mapas que construía la JUNAEB, donde las mediciones las realizaba el profesor de educación física en las escuelas. En esta oportunidad la tomaron los papás en la casa, cerca del 75% de la muestra fue tomada por los apoderados. Sin embargo, las tendencias son muy similares a lo que se venía encontrando en años anteriores, con un alza importante en el exceso de peso. Vemos que subimos de 51% a 54% las tasas de exceso de peso. Uno de cada dos niños, el 50% de los niños de kinder y primero básico tienen obesidad, y 2 de cada 3 niños de quinto básico, hablamos ya del 60% de los niños de quinto básico con algún grado de exceso de peso. Lo que más llama la atención, pero que se replica también en otros países, es el aumento importante en la obesidad severa. Tenemos un número importante de niños con obesidad severa. Ya en prekinder, 12% de los niños tienen este tipo de obesidad, que si yo la tuviese que clasificar, es una obesidad en la cual el niño tiene 3 desviaciones estándar sobre el valor recomendado para su edad. Es complejo de explicar, pero estadísticamente se aleja mucho del promedio para su edad, queda realmente con un exceso de peso para la estatura muy importante. Y el problema de esto es que trae consecuencias severas también para la salud, desde la perspectiva de que esta obesidad se asocia con mayor hipertensión arterial, se asocia con mayor alteración del perfil lipídico, elevación del colesterol total, de los triglicéridos, y estamos viendo en niños jóvenes, adolescentes, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, que es la característica de los adultos, la estamos viendo ya en niños y adolescentes. En primero básico 10% obesidad severa y en kinder 11%. Estamos hablando de cifras que, como te decía, desde hace 4 años vienen subiendo, pero ahora el impacto fue muy importante. Rinat, paremos un poquito porque aquí me saltaron un montón de dudas. Por una parte, tú estás diciendo que, a ver, los chicos, los más chicos, prekinder y kinder, están alcanzando una obesidad severa. Eso les va a traer consecuencias en su crecimiento y en una serie de otros problemas, digamos, médicos que van a tener y que se están anticipando, que se están adelantando. Tú dices que hay algunas cosas que eran de adultos y ahora están apareciendo en niños, pero explícame un poquito de qué se trata, primero, la obesidad severa. Sí, la obesidad severa es cuando ya el exceso de peso sobrepasa las 3 desviaciones estándar en relación a la media que se espera para esa estatura.
Eso es un cálculo que se hace estadístico, pero estamos hablando de obesidades donde la acumulación de grasa es muy importante, donde los kilos en exceso son muchos y donde ya se implican riesgos para la salud. En el caso de niños, no solamente se ve impacto sobre la presión arterial, la diabetes o el colesterol, se ve impacto sobre el crecimiento, sobre el desarrollo y sobre todo lo que es la salud ósea y articular. Entonces vemos que hay un impacto en su capacidad para hacer actividad física, en su estado anímico, en su estado de autoestima, en cómo se relacionan con las demás personas. Entonces vemos que el impacto no solamente es físico, es también psicológico. Entonces estamos hablando de un grupo de niños que no es menor, más de un 10%, ya está con esta obesidad, lo que llamamos obesidad mórbida en el adulto, donde vemos una acumulación muy importante de grasa a nivel corporal. Oye, aquí también me asaltaron otras dudas. Primero, esos niños que subieron, digamos, en este porcentaje durante el año, obviamente se demoraron un año en subirlo, ¿no? ¿Cuánto se podrían llegar a demorar en bajarlo y en volver a su peso-talla, relación peso-talla normal para su edad? Claro, el problema, Miriam, que yo veo es que estamos nuevamente en cuarentena. Creemos que las cifras van a empeorar aún más, porque tenemos que hacer cambios profundos en relación a los hábitos de las familias. ¿Con qué podemos asociar este exceso de peso? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que los papás no ven la gravedad, no ven a la obesidad como una enfermedad, y la obesidad es una enfermedad. Por lo tanto, no se le da diligencia, no se le da la prioridad que debiese tener dentro del grupo familiar. Durante la pandemia hemos aumentado la ingesta de azúcares, de alimentos altos en grasa, hemos cocinado más probablemente en casa, pero hemos hecho frituras y comprado alimentos más rápidos, el delivery se disparó, por lo tanto hemos tenido acceso a comidas mucho más ricas en calorías en una densidad más pequeña. Eso ha hecho que la ingesta se haya disparado y por otro lado el movimiento ha disminuido de manera importante, ya no solo la actividad física, estoy hablando del movimiento, porque hay personas que hacen ejercicio 1 hora diaria, sin embargo su movimiento neto del día es menor que cuando no estamos en cuarentena. Por lo tanto, no impacta solamente el no hacer ejercicio, sino el no movernos de manera sistemática. Entonces, Oye, acá se juntan estos dos factores, ¿no? Que pudiesen empeorar la situación. Para mejorar, tenemos que juntar estos dos factores, mejorar la alimentación, aumentar la actividad física, y lo que se busca en los niños es que ellos vayan creciendo, no que pierdan peso, sino que vayan creciendo y se vayan armonizando, que mantengan el peso y crezcan. Nosotros no recomendamos dietas muy restrictivas en los niños, más bien llevarlos a una alimentación saludable, equilibrada, que le aporte las calorías para su edad y que el niño se vaya armonizando, no grandes restricciones. sí, ahí hay como una contradicción, ¿no es cierto? Porque estamos en cuarentenados, o por lo menos con mucho menos movilidad, y resulta que esto que al principio fue como entretenido de juntarnos en familia y ponernos a cocinar, a hacer cosas ricas, a hacer cosas distintas a lo que estamos acostumbrados, aprendimos, acuérdate que incluso todos decíamos, aprendí a hacer masa madre y estoy haciendo pan amasado. Y ahora eso nos está jugando en contra. Y por otro lado, si bien estamos encerrados, ha aumentado muchísimo el delivery. ¿Y qué compramos? Comida procesada. Ahí hay errores por todos lados. Así es, estamos con errores por todos lados. Nos olvidamos de lo esencial, del consumo de frutas y verduras, de cocinar con conciencia desde la perspectiva de que los alimentos que preparemos sean lo más saludables posibles, poner sobre el tapete que la alimentación saludable es algo que se construye desde las casas, pero también depende de la disponibilidad de alimentos. Entonces hemos visto también que algunas familias no han tenido acceso a comprar frutas y verduras, por ejemplo, porque no están disponibles, no tienen cómo acceder a ellas, y tenemos familias que no le dan la prioridad, simplemente. Entonces, hay factores externos que impactan en la toma
de decisiones, como es el acceso al alimento, el tener los recursos económicos para hacerlo. A veces no nos queda más remedio, Miriam, que comprarlo más barato y comprar pan con mantequilla, no nos queda alternativa. Vimos que muchas familias también se han visto impactadas en su acceso a alimentos porque no tienen la misma situación económica anterior, nos hemos empobrecido. Hemos visto que hay niños que han empeorado su estado nutricional, y lo conversábamos antes, que aumentaron un 2% las cifras de desnutrición. Chile tenía la desnutrición totalmente controlada. Ahora hemos aumentado también el número de niños que tienen algún grado de desnutrición, y esos van a ser más fáciles de recuperar. Yo creo que el niño que en este momento, por efecto pandemia, efecto en la situación económica de la familia, han visto mermado su estado nutricional, ellos rápidamente van a regresar a la normalidad. Los que están con exceso va a costar un poco más, pero ahí hay que hacer un esfuerzo de la sociedad, de la familia, del individuo, del Bueno, Estado. ahí hay varias cosas que tú topaste así como en general y que me gustaría profundizar un poco más. Dijiste, por ejemplo, que hay varias familias, varias personas que han visto mermadas sus entradas y por lo tanto han tenido que recurrir más al platón de fideos, a comer mucho pan, porque eso, claro, sacia el hambre, ¿no? Pero no en todas las comunas se ha dado, ¿no? Me llamó la atención en este mapa nutricional de la JUNAED 2020, donde está de repente separado por comunas. Y hay algunas comunas que tienen muy alto índice de subida en el sobrepeso y hay otras que no tanto. Por lo tanto, también parece ser que tuviera que ver con el factor económico y también con el factor educacional, ¿no? Sobresale, por ejemplo, la comuna de Vitacura como una de las que tiene muy poca subida en cuanto a el tema de el sobrepeso, en detrimento de otras en las que obviamente ha aumentado muchísimo. Eh, me gustaría tu opinión sobre ello. Mira, eso va totalmente de la mano con los últimos resultados de la encuesta nacional de salud. En la última encuesta nacional de salud y en las anteriores también ya se evidenciaba que el exceso de peso era mayor en las personas con menor nivel socioeconómico y menor nivel educacional. Eso está en las cifras desde hace mucho tiempo. Yo sí pienso que el tema de la obesidad tiene que ver un poco con inequidad. Yo creo que no podemos cerrar los ojos frente a esta situación que tiene que ver con cuánto yo sé y cuánto yo puedo. Cuánto yo sé en relación a cómo alimentarme de la mejor manera con menos recursos, cómo optimizo los recursos que tengo, y ahí hay un componente asociado a la educación, a cómo yo me hago consciente. Yo creo que hoy día todas las personas saben lo que es una alimentación saludable. Lo que pasa es que cómo lo aterrizo en mi plato, cómo lo aterrizo en mi familia. Y ahí es donde yo siempre hablo de la compra inteligente, de cómo yo debo llevar a mi casa ciertos alimentos y evitar otros. Cómo yo no debo freír, por ejemplo. El uso de la fritura me ahorraría un montón de calorías y de dinero si yo entiendo que freír finalmente me aporta una gran cantidad de calorías no saludables. Entonces, efectivamente falta más conocimiento de cómo llevar esta alimentación saludable adentro de mi casa. Y por otro lado está el componente económico, que de todas maneras impacta en la disponibilidad y las opciones de alimentos. De todas maneras, siempre hay que elegir frutas de temporada, verduras de temporada, acercarnos a las ferias que tenemos disponibles en nuestros barrios, tratar de hacer algo de autocultivo en nuestras casas, tener algunos pequeños huertitos donde podemos cultivar algún tipo de verdura. También puede ayudar a insertar estos hábitos en la familia. Lo que pasa es que venimos con muy malos hábitos, entonces estamos acostumbrados a comer pan con mantequilla. ¿Por Sí, qué no pero empezamos a cambiar? Y el hijo imita, ¿no? El hijo come lo que come la familia, lo que comen los papás. por supuesto, Entonces, pero los papás al final son moderadores, sí. sin embargo, nuestras mamás se hacían el tiempo para cocinar y cocinaban cosas que hoy día son casi como un lujo, ¿no? Y eran con tiempo, se demoraban, era una cazuela reposada, era un charquicán que se Un plato preparaba de legumbre.
se hacían muchas legumbres, por lo menos una vez a la semana, y algo que también nosotros decimos, tenemos tanta costa, hace muy poquito el tema de la Semana Santa, nos volcamos todos al terminal pesquero y nos dimos cuenta que el pescado no era caro, que nos dimos cuenta que hay un montón de mariscos y pescados que nosotros somos en realidad privilegiados en eso como país, y que siempre decimos, a ver, pero es que el pescado es muy caro, los mariscos son muy caros. No piensa, hace muy poquito, el tema de la Semana Santa, en el terminal pesquero nos dimos cuenta que los pescados no eran caros y que no Qué era... punto tan importante tú tocas, Miriam, porque siempre tenemos como ideas, ¿no? Se nos mete una idea a la cabeza y no nos basamos en esa creencia que no es así. A mí me alegra lo que tú cuentas del terminal pesquero porque efectivamente nos dimos cuenta que sí era accesible el poder comprar pescado. El problema es que las personas no saben cómo prepararlo de una manera que sea agradable y aceptable por sus hijos. Ponen Ujú, mala cara frente al pescado, el olor, me va a dejar olor en toda la casa. Entonces claro. hay una actitud frente al pescado que genera que haya muchas barreras para incluirlo en la familia. Entonces, si educamos en cuanto a cómo prepararlo, cómo hacer para que los niños lo puedan tolerar o aceptar de una mejor manera a través de preparaciones más entretenidas, si entendemos la importancia del consumo de pescado y su aporte de omega 3 en la prevención de enfermedades de riesgo cardiovascular, yo creo que hay que empezar a cambiar los paradigmas, que es lo que tú dices, porque algunos que tienen los conocimientos tienen mejores resultados y otros que no los tienen no, porque nos falta educarnos, sacarnos ciertos paradigmas, sacarnos ciertas ideas de la cabeza y que están a todo nivel. Bueno, y lo Entonces, otro, la otra vez hablábamos del pan. Tengo pacientes de todos los niveles que creen que la marraqueta es mejor que la yuya, porque es lo que le hemos dicho. Pero en rigor es mejor el pan integral. Entonces, ¿quién se instalan ciertas ideas en la población? Entonces dijeron, la marraqueta es saludable y me como 3 marraquetas en la noche, no importa. claro, bueno, Y no es así, y un ¿no? alimento más cercano todavía y muchísimo más barato como es el huevo, ¿no? Un huevo duro, dos huevos duros, o sea, te dejan sumamente saciados, son muy baratos y te mantienen, y son buenas, y son proteínas de buena calidad, La ¿no? calidad. Es que claro, entre abrir un paté y comerme un huevo, no hay donde perderse. Es lejos preferible comernos un huevo que va a tener una calidad nutricional superior, no va a tener, no es un alimento ultraprocesado, es un alimento natural. Por lo tanto, estos son los paradigmas que tenemos que ir rompiendo, Miriam, para lograr una alimentación más saludable a un costo accesible. Si nadie dijo que teníamos que comprar los alimentos más caros, tenemos que comprar los más sanos y no son los más caros. Entonces, aprovechar y haciendo este tipo de programa donde uno pueda ir desmitificando ciertas creencias. Sí, sacarnos aquello de que, uy, más malo que las berenjenas. ¿Te has escuchado? Claro, si la mamá pone mala cara frente al Claro. brócoli, ¿qué espera del hijo? Entonces, en rigor, ¿cómo vamos haciendo pruebas, degustaciones? ¿Cómo vamos dando tips? Hay hoy día en Internet una cantidad de recetas extraordinarias, hay ideas, hay recetarios que tiene el INTA que son de muy buena calidad, donde podemos mirar y encontrar. El Elige Vivir Sano también tiene una cantidad de recetas que está poniendo todo el tiempo sobre el tapete. Yo creo que tenemos que revisar lo que hay en Internet. Hoy día la mayoría tiene un teléfono inteligente, puede acceder a la información. Lo importante es no quedarnos ahí con lo que creemos que es y sacarnos esas ideas y empezar a buscar y entender que la obesidad es una enfermedad. Yo creo que el día que entendamos eso, vamos a buscar Oye, medidas para solucionarla. hay una cosa que no quiero dejar pasar, que la nombramos así a la pasada, y es el tema de la desnutrición. Tú dijiste que era mucho más fácil recuperar a una persona con desnutrición. A mí me llamó la atención que la desnutrición está subiendo grandemente en el norte del país. Eh, Supongo que es no solamente por aquello, uno piensa en desnutrición, hay gente que no come. La desnutrición se puede dar también porque tú comas puras leceras en buenas cuentas. ¿Puede darse? Qué buena pregunta, Miriam. Mira, la desnutrición propiamente tal tiene que ver con que yo no alcanzo a cubrir mis necesidades de calorías, de energía, ¿no? La desnutrición o de proteína, que hay un tipo de desnutrición que ya hay una emaciación muscular. Lo otro es déficit de micronutrientes. Y eso puede ser que es mucho mayor y no lo sabemos, porque podemos
tener déficit, por ejemplo, yo te hablaba anteriormente del déficit de vitamina D. La vitamina D hoy día es la otra pandemia, por eso yo hablaba de sindemia. Bueno, Y eso este también quiero que déficit me expliques. Eso también lo era, vamos a tocar. sí, que me lo menciones también, ¿qué es una Sí. sindemia? Entonces, la desnutrición propiamente tal es el déficit, se produce por déficit de calorías frente a lo que yo requiero. Entonces la persona no está comiendo ni siquiera suficientes calorías, ni siquiera de mala calidad. Aquí ya no se habla de la calidad. No cubre sus necesidades energéticas, empieza a perder peso. Si también hay un déficit proteico, empieza a perder además su estructura muscular y masa muscular. Entonces hablamos de una desnutrición calórico-proteica. Sin embargo, podemos tener un grupo de población que tiene un peso normal e incluso sobrepeso o obesidad, pero que tengan déficit de micronutrientes. Entonces, cuando yo como, por ejemplo, solo pan con mantequilla todo el día, lo más probable es que yo tenga déficit de vitamina B12, de zinc, de B6, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a producir otras deficiencias de micronutrientes, se empiezan a producir otro tipo de problemas. Pero no los podemos pesquisar, porque vemos que la persona está con exceso de peso y no sabemos que tal vez tiene anemia, porque no tiene una ingesta suficiente de hierro. Y eso Bueno, es algo que todavía no lo hemos podido medir. No sabemos cómo estamos desde la perspectiva de los micronutrientes. En general, en los países en desarrollo se observa importantes déficits en micronutrientes que muchas veces son resueltos con enriquecimiento de ciertos alimentos de alto consumo con, por ejemplo, el yodo en la sal. Entonces había claro, déficit de yodo en Chile, se enriqueció la sal. O ácido exacto. fólico en el pan. Entonces, en Chile tenemos la política de suplementar, por ejemplo, ácido fólico en la harina de trigo. Y eso va evitando entonces estos déficits de micronutrientes. ¿Qué se ha producido en micronutrientes en la pandemia? No lo sabemos. Y ese es Perfecto. lo que yo te hablaba de la sindemia, es cuando Sí, hay más de una pandemia y entre ellas empeoran las condiciones. ¿Sí? Cuando yo hablo de una sindemia es cuando confluyen de manera conjunta más de una pandemia. En este caso tenemos la pandemia del COVID, tenemos la pandemia de la obesidad, tenemos la pandemia del déficit de vitamina D. Entonces estamos hablando de que confluyen varias pandemias, por lo tanto, las intervenciones que se realicen frente al COVID no deben dejar de lado lo que tenemos que hacer para enfrentar la obesidad, porque si no, vamos a tener una población que va a estar cada vez con peores indicadores de salud, de enfermedades crónicas, y nos vamos a dar cuenta muy tarde. Entonces, en paralelo con la lucha contra el COVID, tenemos que luchar de manera importantísima contra la obesidad, que es la otra pandemia que nos viene acompañando hace muchos años. muchas gracias, Rinat. Como siempre, un agrado haber conversado contigo, pero también, como siempre, se me quedaron todas estas preguntas por hacerte. Así que, bueno, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Conversamos hoy día con Rinat Randner, nutricionista y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo sede Santiago. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Y a ustedes, señoras y señores, también un gusto de haberlos tenido ahí, de que hubiéramos conversado hoy día sobre este tan importante tema y sobre todo donde las mamás que nos están viendo tenemos tanta importancia, ¿no?, de poder salir de estos problemas. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.